Bien, la anterior clase habíamos hablado todo respecto a lo que era laboratorio. Les había dado las indicaciones sobre el laboratorio y habíamos hablado de las áreas o secciones de un laboratorio. Habíamos hablado qué análisis se realizan en el laboratorio de hematología, de parasitología, de bacteriología, cuál era su utilidad en estos laboratorios, en serología para hormonas. También habíamos hablado de las técnicas que se utilizaba para el análisis de laboratorio, para la separación de proteínas, cromatografía. Hemos hablado para la cuantificación de sustancias químicas, autoanalizadores como el StatFax. Entonces, todo eso habíamos presentado y habíamos hablado la anterior clase. Ahora continuamos con lo que corresponde al hemograma. Una de sus compañeras me preguntó y me preguntó en la anterior clase y me dijo si determinar glóbulos rojos era lo mismo que determinar glicemia. Entonces, ahora van a conocer y van a aprender que no es lo mismo. El análisis es totalmente diferente. ¿Ya? Entonces, aquí en la imagen les estoy mostrando ya como título el hemograma completo. Una preguntita, ¿se escucha bien el audio y la imagen? Sí, doctora. Todo se escucha. Sí, doctora. Qué bien. Entonces, aquí explicarles un poquito respecto a, primeramente, antes de entrar al hemograma completo, tuviéramos que hablar de lo que es la sangre. Y aquí en el dibujo se ve que tenemos aquí un vaso en el cual están, se podría decir, fluyendo, viajando, transportándose, debido a que aquí existe plasma, y el plasma es el agua, el líquido que hace que se transporten las sustancias químicas de un lugar a otro. Entonces la sangre es este fluido corporal que sirve más que todo para el transporte de los elementos que están presentes en este. Tiene esa coloración roja debido a un pigmento, y este pigmento se lo debe a, dice aquí pigmento hemoglobínico, debido a la hemoglobina. La hemoglobina, está dando justo ahora, qué suerte, pero no, que está saliendo el sol. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. Dentro de una hemoglobina existe 280 millones, perdón, dentro de un glóbulo rojo existe 280 millones de hemoglobinas, que se va a avanzar más adelante, que nos sirven para transportar el oxígeno, el dióxido de carbono y otra función más. Y esta hemoglobina tiene un componente que se llama M o M. Es un compuesto tetrapirrólico y es los pirroles los que dan la coloración roja, ¿no? El compuesto tetrapirrólico. El grupo M es el que da la coloración roja a los glóbulos rojos y por ende al fluido corporal, que es la sangre. Normalmente está conformada en la sangre por el plasma. Este plasma que les indico que es el líquido que contiene agua que está circulando por todo el torrente sanguíneo, donde en ese líquido pueden ir proteínas, pueden ir todos los nutrientes. Las grasas van dentro de proteínas. Tenemos nutrientes, tenemos electrolitos, vitaminas, minerales, todo fluye aquí. Y gracias a este plasma y a esta circulación sanguínea es que puede llegar los nutrientes a las células y las células, o sea, se puede repartir a las células y las células por ende recibir estos nutrientes, estos alimentos, vitaminas, minerales para cumplir sus funciones vitales. También dentro del plasma, como se ve aquí en la figura, están los glóbulos rojos, están los glóbulos blancos y se presentan también las plaquetas, ¿ya?
Entonces hay elementos figurados que reciben ese nombre y están dentro de este componente que es la sangre. La volemia resulta el volumen total de sangre en el cuerpo. Normalmente una persona llega a tener 5 litros de sangre y aquí indica 5.600 ml que corresponden a 5.6 litros. En un adulto más o menos de unos 70 kilogramos, lo que corresponde al 8% del peso corporal. Eso en cuanto al fluido, ¿no? Alguien está con micrófono abierto, espérenme, le voy a silenciar. María Velázquez. Entonces, aquí vamos a mostrar a los diferentes componentes. Esperen, no me deja tener acción. Bueno, un ratito. No me deja mover el cursor, parece que se ha detenido. Ahora sí. Aquí tenemos, por ejemplo, a los glóbulos rojos. Dentro del hemograma completo vamos a determinar a los glóbulos rojos, se va a determinar a los glóbulos blancos y se va a determinar a las plaquetas. Entonces, estos glóbulos rojos que en fisiología van a avanzar la forma que contienen, todo porque es todo un tema, ¿no? Sangre es todo un tema y ustedes lo tienen en fisiología que van a avanzar esta parte de este contenido. Aquí tenemos a los glóbulos rojos que tienen esta forma bicóncava. Aquí tenemos los diferentes glóbulos blancos, son tipos de glóbulos blancos. Aquí tenemos linfocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. Y aquí tenemos estas de color blanquito que son las plaquetas. Estos son los componentes de la sangre. Normalmente este análisis de sangre es la que se realiza con mayor frecuencia. Es un análisis de rutina que se pide todo el tiempo. Consiste en ¿para qué sirve el hemograma? Consiste en una valoración de todos estos componentes celulares, como les dije, glóbulos rojos, blancos y plaquetas que están presentes en la sangre. Nosotros normalmente para la obtención del plasma o suero necesitamos estos dos. Aquí se los anoto. La sangre con anticoagulante por centrifugación vamos a obtener plasma, ¿ya? Cuando le colocamos a la sangre anticoagulante podemos obtener plasma. Pero cuando nosotros obtenemos sangre del paciente sin anticoagulante, al centrifugar podemos obtener suero. La centrifugación es un proceso por el cual una vez que se obtiene la sangre, normalmente hemos indicado que la sangre se obtiene por punción, puede ser, hemos explicado también en la anterior clase que se puede obtener por punción cutánea, por punción venosa y por punción arterial. Les he explicado las tres, pero dentro de las tres la más útil y la que se puede obtener mayor volumen, hemos dicho que era la más útil y con mayor volumen es la sangre venosa, que se obtiene de la parte del brazo, ¿no? Llamada intravenosa. Una vez que se obtiene la sangre, entonces nosotros pasamos a un proceso de centrifugación. Si colocamos anticoagulante, vamos a obtener plasma. Y si no colocamos anticoagulante, vamos a obtener suero. Y este suero es rico en todos los elementos químicos presentes en nuestro organismo, también el plasma, pero más que todo el suero es el que se utiliza para el análisis de bioquímica clínica que les he explicado en la anterior clase, para determinar glicemia, colesterol, bilirrubina, urea, creatinina, dentro de los perfiles que hemos identificado y se los he escrito en la pizarra virtual. Ahí hemos indicado los perfiles. Entonces, esas determinaciones de elementos químicos normalmente se utilizan el suero del paciente.
¿ya? Entonces aquí este de color amarillito es el suero. Y lo de aquí abajo es lo que queda de la centrifugación. En este caso, con anticoagulante, podemos obtener que obtenemos el 55% va a ser plasma. Este de aquí, este poquitito, más o menos 1% están las plaquetas y los leucocitos, y todo el restante, el 44%, son los glóbulos rojos, ¿ya? Aquí vamos a indicar cómo se obtiene el hematocrito. Entonces, para estos exámenes hematológicos, para observar normalmente sus características y que sufran alteraciones en cuanto a su forma, en cuanto a su tamaño, por lo tanto es necesario evitar que la sangre se coagule. Tiene que ser inmediato. No sé si alguna vez han visto también que hasta las pruebas de sangre, las pruebas de grupos sanguíneos, las hacen inmediatas. A veces les hacen por una punción capilar. Para ello se debe añadir a la sangre extraída anticoagulantes, o sea, para evitar la coagulación, el EDTA, que es un anticoagulante utilizado al tomar las muestras para hemogramas. ¿Se requiere qué equipo? No es lo mismo que determinar glicemia, que se requiere el espectrofotómetro que les había indicado la anterior clase. Ay, no sé. En este caso, este autoanalizador llamado, es un equipo de hematología, es un analizador para los análisis hematológicos. Entonces se realiza en este análisis, se dice que se realiza en menos de 1 minuto con una pequeña cantidad de sangre. Aquí en esta figura les muestro. Aquí está el tubo de ensayo, miren, aquí está sosteniendo y aquí tiene donde tenemos que meter la muestra. La muestra entra, aquí absorbe y pasa a este equipo. O sea, esto lo que les estoy indicando está aquí. Entonces solamente tenemos que poner el tubo de ensayo y directamente aquí la muestra se absorbe y este equipo solito analiza todo en un instante y emite resultados de manera digital. Entonces es un equipo que se le podría decir muy sofisticado, porque antes los bioquímicos tenían que analizar manualmente el hemograma, o sea, contar los glóbulos rojos, se hacía por fórmulas manualmente y visualmente también al microscopio se observa lo que es los leucocitos. En este caso, este equipo ya es sofisticado, es automático, es un analizador en el cual solo con una pequeña muestra de sangre tenemos casi todo el análisis completo. Antiguamente se tenía que hacer, por ejemplo, para determinar glóbulos blancos, no sé si observan esta imagen, un portaobjeto. Con otro portaobjeto se colocaba una gotita de sangre y se hacía el frotis. O sea, uno con el otro se frotaba y se teñía y se llevaba al microscopio con acerte de inmersión, entonces para observar y contar a los glóbulos blancos, ¿no? Pero ahora ya tenemos este analizador hematológico. Normalmente es usado para este fin. No es lo mismo, porque la anterior clase yo ya les he mostrado al equipo que es el StatFax, que es el que analiza a los elementos químicos presentes en la sangre. ¿Qué parámetros podemos determinar nosotros en este analizador? Nosotros podemos determinar, aquí tenemos, ¿no?, el recuento, normalmente el número o la cantidad de glóbulos rojos. Podemos determinar la cantidad de hemoglobina. Podemos determinar el porcentaje de hematocrito. Podemos determinar todo esto respecto a lo que es los glóbulos rojos. También podemos determinar el BCM.
ustedes van a escuchar como BCM, y el BCM es el volumen corpuscular medio, que ahorita les voy a explicar qué es. Tenemos a la hemoglobina corpuscular media y tenemos a la concentración de hemoglobina corpuscular media. No mucho, no es muy frecuente. Tenemos relacionado eso respecto a los glóbulos rojos. Respecto a los glóbulos blancos que analizamos, o llamados también leucocitos, ahí vemos la fórmula, el recuento total, porque podemos hacer un recuento total al 100%, o un recuento en porcentaje a la totalidad de los glóbulos blancos, porque son todos estos glóbulos blancos, y podemos analizar a los neutrófilos, podemos analizar a los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, que hay porcentajes de normalidad. Y de acuerdo a lo que se analice en estos porcentajes de normalidad, nosotros vamos a poder determinar o detectar alguna anomalía que hubiera en este sentido respecto a los glóbulos blancos. Y respecto a las plaquetas, vamos a determinar lo que es el número de plaquetas, que es lo más útil, y el volumen plaquetario, o sea, la cantidad total de plaquetas presentes en sangre. Para la fórmula roja, que sería para los glóbulos rojos, normalmente estos están en millones, ¿ya? Por eso están por 10 a la 6 en lo que observan aquí. Entonces tenemos la cantidad de glóbulos rojos o hematíes. Los glóbulos rojos reciben 3 nombres. Se llaman glóbulos rojos, se llaman hematíes o llamados también eritrocitos. Normalmente tenemos de 4 a 5 millones por microlitro, y vamos a ver que el aumento de estos glóbulos rojos en la sangre podría provocar, podría producir por talasemias, por cardiopatías, podría provocar una hipoxia o por las grandes alturas. Y valores disminuidos lo que nos provoca es una anemia, ¿no? La anemia es lo que provoca el número disminuido de glóbulos rojos. Entonces, normalmente a los glóbulos rojos se los calcula por milímetro cúbico. La hemoglobina, la valoración que se nos da es gramos sobre litros, y esto va a variar según la edad. Esto más que todo viendo los parámetros. El hematocrito se mide en porcentaje, les voy a mostrar cómo se mide en porcentaje, y el porcentaje y más que todo es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Van a ver lo interesante que es determinar el hematocrito. Dentro de los glóbulos rojos, el parámetro normal, aquí tenemos a los glóbulos rojos, en varones es, miren, de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Y no se olviden, por milímetro cúbico, nosotros tenemos 5 litros, ¿no? Entonces, dentro de este glóbulo rojo, no se olviden que existen 280 millones de hemoglobinas. Es que también células tenemos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, y nosotros necesitamos que llegue oxígeno a todos nuestros tejidos. El valor de las mujeres es un poquito inferior, pero esto varía también, ¿no? De 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico. Respecto a los valores normales de la hemoglobina, el valor normal de los varones, esta es una proteína, esta es la hemoglobina, que cuando yo termine de dar clases, el doctor Gonzalo Rojas les va a dar lo que es proteína, les va a explicar su estructura, su función de la hemoglobina, y vean en esta estructura, este de aquí, este celestito es el grupo M, este de aquí es el grupo M, y tiene 4 grupos M, y tiene 4 cadenas. Miren, está en colores, se llaman globinas. Por eso recibe el nombre de hemoglobina, porque tiene 4 M y globinas,
Y los M son los que dan la coloración roja y son los que también agarran, fijan al oxígeno para transportarlo, y estas se encuentran dentro de los glóbulos rojos. Esta hemoglobina, normalmente los varones, al tener también un volumen mayor de sangre, el valor también es un poquito más, de 14 a 18, y las mujeres tienen de 12 a 16 gramos por litro, ¿no? O por decilitro. En este sentido, gramos por litro. En este sentido, ¿cómo obtenemos nosotros el hematocrito? Esperen un momento. ¿Cómo obtenemos el hematocrito? Para el hematocrito se sigue este proceso, y este proceso es una vez que obtenemos sangre. Esta sangre tiene que tener anticoagulante, o sea, el tubo de ensayo ya tiene que estar con el EDTA, que es el anticoagulante de preferencia, que existe en los laboratorios, previene la coagulación, y lo que llevamos al segundo paso, una vez de obtención y de traspaso de la jeringa hacia el tubo, es un proceso de centrifugación. Esa centrifugadora es antigua, pero existen centrifugadoras modernas, ¿no? Centrifuga quiere decir que crea un movimiento en el cual se va a separar tanto el plasma como todas las células sanguíneas. Lo que vamos a hacer es producir una separación del plasma y las células sanguíneas. Esta centrifugación permite esa separación. Ese es el fin de la centrifugadora. Dentro de una de las preguntas de la práctica 1 de nuestra guía de laboratorio, dice equipos de laboratorio y sus funciones. Entonces aquí ya tenemos un equipo y se llama centrifugadora, que sirve para separar los elementos pesados de los ligeros. Y aquí tenemos lo que es la separación de estos. Y aquí. Todo lo que queda en este color amarillito equivale a un 55%. Y ese líquido que queda es el plasma. Ya es el agua, es el líquido del componente que es de la sangre. Este de aquí, que está en color rojo, llega a ser el hematocrito. Entonces, cuando se centrifuga la sangre con anticoagulante, separamos dos componentes, el plasma y los elementos sanguíneos, que sería el hematocrito. Esta capita muy chiquitita es casi 1%, casi nada de lo que queda de glóbulos rojos y plaquetas. En el 45%, ¿qué células sanguíneas van a quedar? Van a quedar 99% van a ser los glóbulos rojos o eritrocitos, y dentro del 1% va a quedar lo que es los leucocitos y plaquetas. Entonces tenemos dos componentes en cual al separar la sangre con anticoagulante se divide en plasma y en hematocrito, 55-45, que es lo ideal. ¿Qué es lo ideal? Tener 45% de hematocrito. Cuando tenemos 45% de hematocrito, quiere decir que tenemos esa cantidad de glóbulos rojos que hemos dicho, 4.5 a 5 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico. Pero ahora vamos a ver qué podría ocurrir si esto no o aumenta o disminuye el hematocrito. En esta condición podemos ver que no está igual. Entonces, lo ideal es que los varones tengan cerca al 45%, igual las mujeres, ¿no? Cerca al 45%. Esos son los valores normales de hematocrito en la sangre. Entonces, el 45% es este. Este es el ideal. Y quiere decir que nuestra cantidad de glóbulos rojos, porque el 99% del hematocrito es glóbulos rojos, y si tenemos esta cantidad, quiere decir que tenemos buena cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué ocurre si resulta este? Miren la diferencia, poquito hematocrito y tenemos más plasma, ¿no? Miren, más plasma quiere decir que está con pura agua la sangre,
que hay puro plasma y que hay poquito glóbulo rojo. Y si el hematocrito está bajo, entonces aquí valores menores a 40, ahí ya nos indica que la persona presenta una disminución de los glóbulos rojos y por ende una anemia. Este hematocrito ya nos dice esta persona está con anemia. Y en el momento en que el hematocrito más bien supere, miren, de lo que debería ser, supera los valores y está aumentado el hematocrito, o sea, hay más hematocrito que plasma, poquito plasma, supera los valores mayores a 50, se llama policitemia, que sería el aumento de glóbulos rojos en la sangre, que ahorita veríamos cuáles serían las causas para que se produzca estas alteraciones. Hasta aquí. No sé si tienen alguna duda, jóvenes. Doctora, Dime. tengo una pregunta. Respecto a la hemoglobina, no, ¿qué pasaría si se aumenta o cuál sería el rango para decir que sea como que es aumentado y qué pasaría y si se ha disminuido, qué pasaría? Sí, ahorita vamos a avanzar en hemoglobina. Por el Vale. momento estamos en hematocrito. Está bien, buena tu pregunta, pero ahorita vamos a avanzar. Ahorita estamos hablando, si te das cuenta, y tiene esto relación. Si tu hematocrito está bajo, ¿crees que haya más hemoglobina o menos hemoglobina? Nicolai. Menos hemoglobina. Ajá. Ya el hematocrito nos da referencia de que la hemoglobina nos va a salir también baja. Y por ende, si no hay buena hemoglobina, ¿cuál es su función de la hemoglobina? Todavía no han aprendido, pero ahorita ya pueden saber un poco. Su función de la hemoglobina es el transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. Y en el momento que la hemoglobina baja sus valores normales, no va a llegar buena cantidad de oxígeno a los tejidos. Y si no llega buena cantidad de oxígeno a los tejidos, se provoca una glucólisis anaeróbica, acidosis láctica, no se produce buena cantidad de energía de ATP. Si no hay ATP, no funciona bien la bomba de sodio y potasio. Puede haber edema extracelular debido a la ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Porque no va a haber ATP y si no hay ATP, no hay control de las funciones. Si el músculo no tiene energía, no hay contracción. Si el corazón, el músculo cardíaco, no tiene oxígeno, no va a haber buena generación de energía y por ende, para que el corazón trabaje tiene que haber contracción, ¿no ve? Todos los tejidos normalmente tienen una función en base a la energía. El cerebro necesita energía para la neurotransmisión. Entonces, la ausencia del oxígeno debido a la deficiencia de hemoglobina, y aquí estamos viendo que no va a haber deficiencia de hemoglobina por falta de glóbulos rojos, porque la hemoglobina va dentro del glóbulo rojo, como que depende del glóbulo rojo, porque ella solita no puede viajar en el plasma. Ella tiene que estar dentro del glóbulo rojo. Entonces ya eso nos determina de que va a haber falta de oxígeno en los tejidos y va a provocar toda una descompensación y patologías en nuestro organismo. Entonces, nos diría que la persona está con anemia, si el hematocrito está bajo, los valores de hemoglobina estarían bajos, menores a 10 gramos sobre decilitro. Entonces, los síntomas en este caso van a ser la palidez, astenia, cefalea, taquicardia, irritabilidad, cansancio, fatiga, somnolencia. ¿Por qué? Porque la persona va a estar hasta somnolienta también con sueño, todo debido a que está con ausencia de la hemoglobina y por ende de oxigenación en los tejidos. Cefalea es el dolor de cabeza, ¿no? Normalmente puede haber una anemia aguda que puede ser por pérdidas masivas de sangre, por una hemorragia, o una anemia crónica debido a tumores, parasitosis, deficiencias de vitaminas, de hierro, enzimas, anemias de origen genético. Anemias hay un montón, jóvenes. Por ejemplo, si le falta hierro, se llama anemia ferropénica. Por ejemplo, si le falta a nuestro organismo la vitamina B12, va a provocar anemia megaloblástica. Los glóbulos rojos crecen mucho
y al crecer mucho por deficiencia del ácido fólico y de la cobalamina, que es la vitamina B12, crecen y aumentan de tamaño y se destruyen. Si nos falta la vitamina B12 por el factor intrínseco, se puede provocar la anemia perniciosa. Entonces, por parásitos, tumores en las cuales no pueda producirse los glóbulos rojos, ¿no? Y genéticas, la anemia drepanocítica, la anemia, bueno, hay diferentes hemolíticas, etcétera, donde lo que hay es ausencia de enzimas que hacen que se produzcan los glóbulos rojos o la hemoglobina, etcétera, ¿no? En sus funciones. Entonces tenemos, todos estos factores nos conducen a una baja cantidad de producción de glóbulos rojos. O sea, los factores pueden ser porque no se estén produciendo los glóbulos rojos, también fallos en donde se producen en los órganos y tejidos, la médula ósea, el vaso, el hígado. Estos órganos son los que producen los glóbulos rojos. Si hubiera cirugía, si hubiera tumores, si hubiera algo en estos tejidos, no llega a producirse los glóbulos rojos. O por estos factores que pueden ser también externos, la mala alimentación o mala absorción. A veces de una cosa conlleva a la otra. Y el que les dije de manera aguda es las pérdidas masivas de sangre por hemorragia. Esto va a hacer de que este es el volumen normal de glóbulos rojos. Aquí vean la cantidad normal. Y en una anemia vamos a ver una cantidad disminuida. Entonces, si hay menos glóbulos rojos, hay menos hematocrito, ¿ya? Lo ideal es el 45% y si bajan esos valores, entonces se va a provocar una anemia. La policitemia normalmente es cuando se tiene abundante cantidad de glóbulos rojos y normalmente es fisiopatológico, ¿no? Esto puede provocarse por ausencia de oxígeno debido a factores como mal de altura, que no sé si han llevado con el doctor René González en alcalosis respiratoria, cuando una persona de un nivel del mar sube a otro, o sea, por ejemplo, personas que viven a nivel del mar viajan a La Paz, están subiendo a la altura, y cuando suben a la altura, la presión de oxígeno baja, cae. Y si cae la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno, no es que cuando uno sube a las alturas ya no hay oxígeno, sino que la presión es baja. La persona no recibe la cantidad suficiente de oxígeno, se provoca una alcalosis de tipo respiratoria y ante el mecanismo de que la persona tiene ausencia de oxígeno por este mal de altura, hay un mecanismo compensatorio. Un mecanismo compensatorio a corto plazo es liberar el 2,3-bifosfoglicerato que van a ver más adelante, pero hay un mecanismo a largo plazo que es producir más glóbulos rojos. Y eso ocurre con las personas que viven en las alturas, tienden a producir más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque las células requieren de más cantidad de oxígeno a esa presión parcial de oxígeno. Puede ser como mal de altura o como algo crónico que tienen mayor cantidad de glóbulos rojos los que viven en las alturas. Posteriormente, tal vez en un recién nacido también, como mecanismo compensatorio, forman más glóbulos rojos para oxigenar mejor sus tejidos. También por falta de oxígeno, por insuficiencias cardíacas, por enfermedades pulmonares obstructivas que hacen que haya una deficiencia de oxígeno y esto vaya a provocar a mayor producción de glóbulos rojos. Y existe policitemías de origen genético, ¿no? Que van a provocar el aumento de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, la diferencia una es de que en el hematocrito, cuando tenemos disminución, sería anemia, y cuando tenemos aumento de glóbulos rojos, sería policitemia. Y es el aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Los valores normales o la interpretación de... Se me ha venido el lapicero a este lado y no me deja leer. Ya.
Aquí tenemos los valores normales de interpretación en la fórmula roja, pues estamos hablando de los glóbulos rojos. En lo que hemos visto es de que existe ¿me están escuchando bien, no, jóvenes? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya. Aquí tenemos el BCN. También se puede determinar, bueno, ya hemos hablado del hematocrito. ¿No tienen alguna duda sobre respecto al hematocrito? Doctora, en esas deficiencias que teníamos en anemia, ya sea de vitaminas, hierro, enzimáticas y genéticas, ¿a qué hacía referencia esas deficiencias genéticas? Las genéticas puede ser uno por ausencia de enzimas. Cuando hablamos de genética, las enzimas son proteínas, Nicolai. Y si son proteínas, están compuestas por aminoácidos. Entonces, la ausencia de una enzima o la deficiencia en la producción de una enzima, por ejemplo, en la anemia hemolítica, la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se produce esta enzima. Y si no se produce esta enzima, no hay reacción, o sea, no podemos llegar a... El glóbulo rojo se puede destruir rápidamente porque va a fallar lo que es otro proceso, se llama estrés oxidativo, donde los radicales libres les pueden destruir a los glóbulos rojos. Y hay una enzima que nos ayuda a producir aquel glutatión que pase a reducido, y este glutatión previene que el glóbulo rojo no se destruya. Y aquí hay una enzima que hace que ese glutatión esté reducido y que provoque que los radicales libres no destruyan al glóbulo rojo. Si falta esa enzima, no va a haber el glutatión reducido, quien, como se dice, le cuida al glóbulo rojo, y si no va a haber ese glutatión reducido, el glóbulo rojo se va a destruir por los radicales libres. Entonces el glóbulo rojo va a estar propenso a destruirse. ¿Y quién nos defiende de que no nos dé anemia? O sea, que no se destruya nuestro glóbulo rojo. En este caso es esa enzima, ¿no? Que ayuda a mantener al glutatión reducido. Y si hay ausencia de esa enzima, se produce, no hay quien nos defienda, y los radicales libres pueden destruir a los glóbulos rojos y provocarnos anemia hemolítica. Otro sería deficiencias enzimáticas en la producción de glóbulos rojos. Y para la producción de glóbulos rojos son hartos pasos, y en esos pasos que falte una enzima, no se produce glóbulo rojo. Si no se produce glóbulo rojo, nos va a dar anemia. Jóvenes, nos queda 1 minuto en el Zoom. Cuando se corte, regresan al mismo link, ¿ya? Al mismo enlace. Solamente hacen clic y regresan al mismo enlace. Entonces, al decir genéticas, es que la ausencia de una enzima puede provocar fallas en la síntesis de glóbulos rojos, en la producción de glóbulos rojos, y por ende no se forman los glóbulos rojos. Ahora, puede ser que la enzima esté bien, pero necesitamos hierro, y hay una enzima que le ayuda a añadir hierro ya cuando se está formando el glóbulo rojo. Y si esa enzima está deficiente, pero comemos hierro, la enzima no se puede añadir hierro a la estructura para que se vuelva o sea, para que se vuelva hemoglobina. Entonces, nos va a producir